Primeramente, pues les agradezco el hecho que estén aquí en una plática más, ¿verdad? Dentro de lo que es este circuito de pláticas, como ustedes lo saben, son a través del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, como parte del proyecto Danzas Huepucha, Historias Vivas. Y el día de hoy pues, tenemos la fortuna de que la plática encaminada a lo que es el ritual de las aguadoras, pues nos lo va a compartir Maya Lorena Pérez Ruiz, si no me equivoco, sí, originaria de la ciudad de Europa, pero ¿quién es Maya? ¿Quién es Maya? Vamos a dejar el micrófono a nuestro amigo Edgar Eugenio, que también es originario de aquí, es hijo del señor Anselmo Martínez, que muchos de ustedes lo debieron de haber conocido, ¿verdad? Un señor que también tenía un gran conocimiento de nuestras fiestas, de nuestras tradiciones, y pues que él también fue una de las personas que vinieron del pueblo de San Juan para Capitolio. Vamos entonces a dejarle el micrófono a Edgar para que nos presente a Maya, y enseguida nos continuamos con la charla. Buenas tardes. Antes que todo, quiero de manera breve decirles mi nombre, Edgar Eugenio Martínez Vázquez. Soy indígena, orgulloso de mis raíces. Yo aquí pasé mi infancia y me siento muy contento de poder compartirles algo a través de este micrófono y sobre todo el poder escuchar a Maya Lorena Pérez Ruiz, quien es doctora en antropología social, investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 3. Es autora de 8 libros y ha coordinado otros 6 de varios autores. Además, ha publicado más de 100 artículos y capítulos en libros. Sus últimos libros publicados son de 2019 en coautoría con Arturo Argueta Villamar, Etnociencias, Interculturalidad y Diálogo de Saberes, Investigación colaborativa y descolonización del pensamiento, México, Juan Pablo Editores. Y de 2022, en coautoría con Benjamín Apan Rojas, Las Aguadoras de Uruapan, un ritual de vida y esperanza, México, Juan Pablo Editores. Un agradecimiento, vamos a escuchar a Maya Lorena. Gracias a todas las personas que están aquí y que además han tenido paciencia. Bueno, yo quiero decirles, efectivamente yo soy antropóloga. No sé quién de los chicos que están aquí sabe lo que es la antropología. Bueno, quiero decirles que la antropología tiene una de sus ramas, la arqueología, ¿no? Que trabaja todo lo relacionado con las culturas que ya pasaron. Muchas de las películas que vemos de ruinas y momias y todo esto es el trabajo que hacen los arqueólogos. Y yo soy antropóloga social. Quiere decir que yo no me dedico a los pueblos inexistentes, a los que ya se murieron, de los cuales solo quedan las ruinas, sino que los antropólogos sociales nos interesamos por la gente viva, por sus culturas, por lo que está vivo, por las tradiciones, por lo que la gente piensa que es su identidad, su lugar donde habita. En pocas palabras, muchos consideran que somos una disciplina de gente muy chismosa, porque nos encanta estar platicando con todo el mundo. Y a través de la plática, a través de la conversación, conocerlos, conocer cómo son, lo que piensan, lo que sienten, lo que viven,
y lo que las personas sienten que es su cultura. Porque aquí yo quiero decirles que hay dos visiones de cultura. Hay personas que consideran que la cultura es solo aquello que se presenta como una alta cultura, ¿no? A los que les gusta la ópera, a los que les gusta el ballet, a los que les gusta la alta literatura, y consideran que eso es cultura. Pero para nosotros como antropólogos creemos que no existe un pueblo que no tenga cultura, que lo que hay en el mundo son pueblos, y cada pueblo tiene su cultura, porque la cultura es el cristal con el que se ve lo que se vive y se siente. Y todos vemos el mundo a través de una manera de ser que nos educaron, que nos enseñaron. Aquello que vemos que es bueno, que es malo, que es bonito, que es feo. Todo eso forma parte de ese cristal con el que vemos el mundo. Y quiere decir que eso nos hace ser lo que somos, lo que nos heredaron y también aquello que queremos ser en el futuro. Y todo eso nos hace ser parte de una cultura. Entonces no hay pueblos que no tengan cultura. Por desgracia, se piensa que los pueblos no tienen cultura y muchas veces se hace que se contribuye a que se pierdan sus lenguas, sus tradiciones y sus culturas, porque se cree que eso no es cultura. Y esa es una visión totalmente equivocada. La visión que tenemos los antropólogos es que el mundo está poblado por cientos, miles de pueblos que tienen su propia cultura y que cada cultura tiene un valor importantísimo porque es única, porque tiene la herencia de lo que han sido esos pueblos y a través de ello pueden proyectar lo que quieren seguir siendo en el futuro. Y bueno, es precisamente de eso de lo que se trata este libro del que les voy a hablar aquí. Como se dijo, yo soy uruapense, yo nací en un barrio tradicional de Uruapan. De niña me llevaron a la Ciudad de México y yo creí que ya me había olvidado de Uruapan, de sus tradiciones. Pero la identidad la lleva uno consigo misma, la cultura la lleva uno en lo que le gusta comer, en lo que extraña de la comida cuando está lejos. Y todo eso forma parte de lo que uno es. Y a veces además las circunstancias se empeñan en jugarnos malas pasadas o buenas pasadas. Y yo me fui a trabajar con los mayas de Yucatán. O sea, dicen que nadie es profeta en su tierra. Y yo, siendo michoacana, uruapense y nacida en un barrio tradicional, por muchos años me fui a trabajar a Yucatán, o sea, al otro extremo de la República, con los mayas. Pero yo tenía una deuda cultural, y la vida y las circunstancias me hicieron que viniera a pagar. ¿Qué quiere decir? Que las circunstancias me llevaron a que se me invitara a hacer un libro sobre las aguadoras. Un día me encontré con Benjamín Apan, quien fue director de turismo de la zona de Uruapan hace muchos años, y que tenía mucho contacto con los barrios tradicionales. Y un día nos encontramos en Pátzcuaro y me dijo: oye, los abuelos se están muriendo, los viejitos se están muriendo y se están llevando todos los conocimientos que tienen. Se está perdiendo mucha de la cultura, mucha de la tradición. Y yo te invito a que hablemos con los abuelos, a que hablemos con los tatas, con las nanas, que hablemos y tratemos de hacer un libro que recoja sus pensamientos, que recoja su memoria. Y así fue como me involucré en este libro, que lo que hace es recuperar la memoria de muchos de los ancianos que han sido muy importantes en la recuperación de las tradiciones y de las culturas de los barrios de Uruapan. Entonces, como les decía, los antropólogos solemos ser muy chismosos y muy fiesteros,
y nos encantan las danzas y nos encantan los bailes. Y entonces me vine a Uruapan y bueno, asistí a coronaciones de reinas, a fiestas de barrios, a las procesiones y por supuesto a platicar mucho con aquellos ancianitos y ancianitas que habían estado en la recuperación de una ceremonia que había dejado de existir, que era la de las aguadoras. El maestro Beto me contaba que ustedes aquí han, las de su grupo de danza, bailado la danza de aguadoras. ¿Quiénes de aquí han sido aguadoras? ¿Nadie? A ver, levanten la mano. ¿Ya? ¿Y quién me puede decir desde cuándo son aguadoras? ¿Cuántos años tienen haciendo la danza de aguadoras? Ya ven, por eso hacer estudios de memoria es muy bueno. ¿Cuántos años? ¿4? ¿Y quién de ustedes me puede decir la diferencia que habría entre una danza de aguadoras o un ritual de aguadoras? ¿Quién? Lo que se les ocurra, no es un examen, es nomás abrir la conversación. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre una danza y un ritual? Bueno, se las pongo fácil. ¿Alguien de ustedes por allá? ¿Qué es lo que les ocurra, lo que piensen? A ver, ustedes vienen aquí, danzan, arreglan el cántaro, se aprenden pasos, hacen una coreografía, tratan de recuperar cómo se bailan las mujeres purépechas que bailan en los pueblos tradicionales, aquí mismo en la fiesta patronal, y todo eso contribuye a poner una danza, ¿sí? Pero un ritual, aunque incluye una danza, va más allá de la danza. Porque en el caso de las aguadoras, se trata, sí, de mujeres que han aprendido a bailar, que han aprendido a danzar, que han aprendido a vestirse a la usanza tradicional purépecha, pero que no solamente danzan, sino que salen en procesión para ir a bendecir el agua. Porque el agua se considera como un símbolo de vida y porque esa agua, una vez que se ha bendecido por un cura, se regresa a los barrios para que esa agua sirva para los enfermos, para la gente que tiene preocupaciones, y el agua se distribuye entre la gente de los barrios. Entonces ahí está una de las diferencias, que es cuando la danza se incorpora en un evento religioso que incluye otros componentes, como en este caso es el bailar en procesión hasta la iglesia donde será bendecida. Pero no solamente eso, porque el ritual de aguadoras no solamente se contenta con salir en procesión del Parque Nacional de Uruapan hacia la iglesia de la Inmaculada donde se bendice el agua, sino que las aguadoras hacen rituales para el llenado del cántaro, para el llenado de agua. Porque la ritualidad, el ritual, la ceremonia empieza desde antes de la procesión. ¿Podemos ver la que sigue? Entonces, digamos, me voy a parar porque si no, no voy a ver. Y mis ojos de acá atrás se me echaron a perder y no puedo. Tengo que verlo. Entonces, en lo que yo me puse a averiguar, porque lo más sencillo era decir esto que ya les conté, ¿no? Bueno, pues las aguadoras lo que hacen es que salen del parque, salen de procesión, van bailando en procesión como una forma de brindar ese esfuerzo de la danza, porque quien usa el traje tradicional purépecha sabe que pesa mucho, el rollo de lana es muy pesado, y si además le suman al cántaro agua y tienen que bailar un montón de trayecto hasta la iglesia, es todo un sacrificio. O sea, les gusta la danza, pero implica un sacrificio que se ofrece precisamente en una ceremonia religiosa.
Entonces, yo me dije, bueno, pero ¿quiénes son estas aguadoras? O sea, ¿por qué les interesa? ¿Por qué hacen ese esfuerzo? ¿Por qué les interesa involucrarse en un ritual? Que muchas bajan varios kilos de peso en ese trayecto, porque danzar con un cántaro, más el rollo de lana, más todo lo que traen encima, las trenzas, todo el ajuar, es pesadísimo. A mí me dijeron, ¿te quieres vestir de aguadora? No, gracias. Yo desde acá pregunto y tomo fotos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente es un esfuerzo supremo el que hacen. Pero ¿quiénes son? ¿Y por qué los barrios se dieron a la tarea de recuperar una ceremonia que desde 1930 y tantos, había dejado de hacerse? ¿Por qué hubo gente en los barrios que se interesó en recuperar esta ceremonia? No como danza, porque la danza se bailaba igual que las canacuas, o igual que las danzas de Juárez, o muchas danzas, se seguía haciendo la danza de aguadoras, pero se había perdido la danza en el contexto, en el medio de lo que era la ceremonia de la bendición del agua. Y entonces, ¿quiénes son y qué significa para ellas ser aguadoras? ¿Y cómo se dio el proceso de recuperación de este ritual? Y finalmente también me interesaba ver cómo el ritual de aguadoras se realiza en Uruapan el domingo de resurrección, en el contexto de las fiestas de las ceremonias de Semana Santa. Pero esto se decía que tenía vínculos con otras danzas y con otros eventos, con otros rituales, como el de Palmeros. No sé si ustedes aquí conocen la ceremonia de Palmeros, pero es también una ceremonia en que se va a la tierra caliente a cortar la palma con la que se hacen esos cruces de palma, esos adornos de palma que son bendecidos en la Semana Santa. Y se decía que tenía relación esa ceremonia de las aguadoras con la ceremonia de los palmeros. Y entonces todo esto me llamaba la atención porque, bueno, ¿pero por qué? O sea, los antropólogos, además de chismosos, somos curiosos y de todo queremos saber. ¿Y por qué? Como los niños, ¿no? ¿Y papi, por qué? ¿No? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el por qué es lo que me llevó a hacer toda esta investigación. Básicamente para recuperar la memoria y entender qué significaba todo esto. Paso la siguiente. Entonces, el libro no habla de mí, ni de Benjamín Ámbar, que es quien me invitó a hacer este libro. Porque a veces los antropólogos también tenemos un ego muy grande y entonces ponemos todo lo que es que yo pienso que, ¿no? Pues no, en el caso de este libro se trata de exponer lo que la gente piensa, lo que la gente cree, incluso personas que pueden tener opiniones diferentes, pero yo no soy un juez para saber quién tiene la verdad y quién de las dos personas tiene la verdad. A mí lo que me interesa es que cada uno exponga su verdad, su punto de vista. Y entonces por eso digo que este libro es como una tela, como un telar, como un bordado que recoge hilos de muchos colores para hacer un tejido de muchos colores, y el amarillo nunca va a ser igual al azul. Juntos construyen hacer un bordado, pero no se dice cuál de si el amarillo, el azul, el rojo, el morado tienen la razón. Lo que se hace es tejer todos estos hilos de verdad para construir un tejido que da idea de un dibujo de lo que las personas piensan sobre esta historia. Por eso digo que es como un tejido, como un lienzo que tiene muchas voces, y eso es lo que importa. Entonces, ¿cuáles son los hechos? Pocos documentos históricos dicen cómo eran las aguadoras, el ritual de aguadoras antes. Tenemos un libro de Marian Stone, una gringa que vivió en Uruapan más o menos 5 o 6 años, en los años 30, que en su libro, que se llama Visitando Uruapan,
relata cómo vio ella que era la ceremonia de aguadoras y que ella platica lo que vio sobre el ritual de palmeros cuando venían los pueblos purépecha de la sierra a la tierra caliente a buscar la palma para hacer estos tejidos para la Semana Santa. Pero es casi lo único que tenemos. Y entonces, ¿qué hice? Aparte de leer el libro, bastante gordo por cierto, fue empezar a platicar con aquellos viejitos que se acordaban cómo era la ceremonia de aguadoras, cómo incluso algunas habían sido aguadoras y lo habían dejado de ser. Entonces fue platicar con ellos y bueno, algunas personas decían, sí, yo fui aguadora, nos vestíamos de esta manera, tomábamos el agua de tal lugar, nos vestíamos así, pero esto se acabó porque hubo curas que ya no querían que hubiera fiestas, otros dicen que era porque se bebía mucho alcohol, que la iglesia prohibió hacer este ritual. De alguna manera el barrio se hace responsable de aquellas personas que no son del barrio y que van a participar en el ritual. La que sigue, por favor. Entonces, les digo, ha ido creciendo y ha sido tan importante esto, porque ya son más de 600 las mujeres que salen en procesión cada año, salen del parque, algunos hacen un ritual muy importante para la toma del agua, sobre todo los barrios que están cercanos al río, hacen una ceremonia de permiso para tomar el agua del río. Y es muy interesante porque recuperan algunos elementos de la cultura purépecha que ya no tenían. Y, por ejemplo, saludan a los 4 lugares del mundo, el norte, el sur, el este, el oeste, el mundo donde están parados, o bendicen y agradecen a la tierra como la madre tierra. O sea, empiezan a recuperar elementos de la antigua cultura purépecha para hacer los rituales previos a la bendición por el sacerdote en la iglesia de la Inmaculada. Tienen sus propios rituales, cada barrio pues recrea lo que es el ritual para llenar el cántaro. Salen de ahí, se van todas en procesión, cada barrio con sus coreografías, con sus grupos culturales, y cada grupo cultural establece cómo va a ser el bordado de su mandil blanco, pero establece cómo va a ser. Algunas optan por llevar siempre el mismo bordado de ese grupo cultural, que todos traigan algo parecido, otros no, otros dicen más libre. Es muy importante cómo se peinan, por ejemplo, cómo se peinan las trenzas. Se vuelven elementos de identidad para saber que ese es el distintivo de cada barrio. Si le pone listones o le pone flores, si llevan una corona o llevan por ejemplo, atrás se ve una corona de flores en la cabeza, otros llevan tocados muy elaborados. O sea, cada grupo cultural le va dando las características especiales a su grupo que lo va a marcar como esa es la identidad de mis aguadores. Bien, entonces también una vez que bajan en procesión cargando el agua, que eso es muy importante porque pesa mucho el cántaro, ¿sí? Y de repente algunas tiran el agua y lo llevan vacío y eso es mal visto, porque parte de este sacrificio, digamos, es ese cargar y ese llevar y que sea esa agua la que se bendice, ¿no? La que sigue, por favor.